Bueno, y ponemos en marcha este segundo bloque de Telediario Federal. Vamos a hablar de economía, vamos a analizar un poco el despliegue de algunas medidas del gobierno nacional y qué impacto pueden tener sobre el objetivo de contener la inflación. Le damos la bienvenida al licenciado Francisco Barberis Bosch, economista y docente. Lo saludamos desde Mar del Plata, allí estamos estableciendo conexión. Buenos días, Francisco, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Ustedes? Muy bien por acá, muchísimas gracias por estar con Telediario Federal. ¿Qué tal Mar del Plata a esta hora? Lindo. Bien, hoy con mucho calor, por suerte. Ayer también, ahora estamos teniendo una racha de días de calor, así que mucha gente que puede aprovechar la playa, por suerte. Bueno, qué lindo. A pleno la temporada, pero el trabajo de los analistas no se detiene, sobre todo con el cambio de gobierno, ¿no? No, la verdad que hay muchas novedades, que es normal en épocas de cambio de gobierno. Hay muchos cambios, es decir, muchos anuncios de medidas económicas nuevas, con lo cual sí, estamos teniendo mucho trabajo, pero en un buen sentido. Creo que muchos de los anuncios han contribuido a, por lo menos, calmar un poco las aguas con cómo estaba la situación económica, el dólar. Bien. La inflación iremos viendo también, ¿sí? Eso, Francisco, hablanos cuál es tu parecer con respecto a las medidas que ha tomado el gobierno hasta el momento, en estos pocos días que tiene. Sí, bueno, en general uno está conforme, es decir, hay medidas, algunos dicen si eran previsibles o no eran previsibles, no sé si eran previsibles, pero en algún sentido, como venía la situación económica que venía bastante complicada, en algún sentido no había tantas opciones si uno quería, cambiar el rumbo, es decir, salir de esa situación de inestabilidad económica. Por ejemplo, si el cepo, si bien viene de antes del final del gobierno anterior, este gobierno, primero que nada lo mantuvo, y segundo, aprovechó la situación del cepo, del control de cambios, para que el Banco Central vuelva a comprar reservas, que antes no lo venía haciendo. En realidad venía perdiendo muchas reservas sobre todo durante los últimos 2 años. Con lo cual, esta situación de el cepo y mantener el dólar controlado, es decir, mantener el dólar a 63 pesos, que es lo que está en el Banco Nación, el dólar oficial, ¿no? Sin el 30%, ya eso solo creo que ha contribuido a calmar un poco las aguas con las expectativas de inflación, porque siempre que el dólar salta, aumentan los precios y hay un poco de psicosis, digamos. Con lo cual, esta primera medida de mantener el dólar bastante quieto, por lo menos por ahora, me parece que ha contribuido a calmar la situación. Y después también hay cuestiones que son interesantes, porque las primeras medidas y los primeros anuncios, sobre todo del ministro de Economía, Martín Guzmán, dio bastantes pistas de cuál iba a ser su plan económico en general, es decir, de cómo ellos pensaban la economía. Y una de las cosas que dijo es que tenían que tener un plan macroeconómico consistente, es decir, que tenía que haber consistencia entre la parte fiscal, la parte monetaria, el crecimiento del producto, el crecimiento de los salarios, la inflación, el dólar, es decir, un poco un combo de todo, que es distinto al énfasis que veíamos hasta el gobierno anterior, que el énfasis siempre estaba puesto en el equilibrio fiscal, es decir, en reducir el déficit fiscal, y si se solucionaba eso, aparentemente, se arreglaba todo lo demás. Este enfoque del nuevo equipo económico me parece que es más integral, mira todas las variables, y es interesante porque tiene conciencia de que tienen que ir tocando las variables una a una, de a poco, haciendo una especie de sintonía fina, y eso es lo que se viene viendo para evitar que haya algún descalabro macroeconómico y para empezar a generar una recuperación económica que va a ser lenta, que desde el mismo gobierno ya han dicho que va a ser lenta la recuperación, es decir, que no hay soluciones mágicas. Y mientras tanto están tomando algunas medidas para dar alivio a la gente, digamos, ciertos aumentos de asignaciones por hijo, ciertos aumentos salariales por decreto, aumentos de jubilaciones por decreto y demás, por este primer tiempo, digamos, para ir dando alivio. Y mientras tanto se van tomando las otras medidas. Una de las otras medidas principales también es la renegociación de la deuda, que está en curso todavía, que eso es importante para despejar el panorama. Pero si uno mira, el gobierno está tomando medidas, es decir, por ejemplo, aumenta los salarios y aumenta algunos gastos del Estado, pero sin agrandar demasiado el déficit. De hecho, hubo subas de impuestos también, algunas incluso en parte parece avaladas o implícitamente avaladas por el propio FMI, de ciertas subas de impuestos, los impuestos del 30%, y otros impuestos más, para lograr reactivar un poco la economía
es decir, hacer una política expansiva, gastar un poco, pero sin agrandar el déficit, sin financiarlo con emisión monetaria, es decir, están emitiendo un poco más que antes, pero no mucho, para cuidar que no fogonear la inflación tampoco. El dólar se mantiene quieto para no fogonear la inflación. Los salarios van a aumentar, pero probablemente no aumenten de forma descontrolada, sino que el gobierno vaya aumentándolos paulatinamente para también no fogonear la inflación. El congelamiento de tarifas y de naftas también responde un poco a eso, a por lo menos por los primeros 6 meses tener congeladas las tarifas y las naftas para, de nuevo, no alimentar la inflación. Con lo cual todo el paquete económico, por lo menos por ahora, el primer paquete económico apunta un poco a estabilizar la economía, es decir, es un plan de estabilización económica y también apunta a bajar la inflación, o por lo menos bajar un escalón grande de la inflación que se venía acelerando en la última parte del año pasado, y el desafío ahora es bajarla y bajarla sostenidamente en el tiempo, digamos. Bueno, veíamos que las consultoras privadas ya hablan de un fuerte aumento de los precios, del índice de precios al consumidor para el mes de enero, un mal arranque, incluso por encima de el enero del año pasado, que fue un año muy inflacionario, el año que dejamos atrás. ¿Qué impacto tiene específicamente el programa de precios cuidados y si realmente sirve como un cerco para controlar los precios de los productos que quedaron fuera de ese programa? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, sí, la inflación de enero, igualmente hay un comentario que se puede hacer con la inflación de enero, sí. Es decir, la inflación que se prevé para enero, que es si ronda el 3,8 o 3,9%, incluso los niveles más o menos de diciembre, aún así implicaría una tendencia a la baja inflación si uno la anualiza, si uno continúa con esa tendencia en el tiempo. La inflación que tuvimos de 3,7 y 3,8% mensual da un 44-45% anual, que es alta, es decir, parece alta porque efectivamente es alta, pero es mucho más bajo, es 10 puntos más abajo que un 54% anual, que es la inflación de 2019, con lo cual debería bajar más, pero aún si en enero está en ese número, igual contribuye a que el total del año 2020 sea menor que 2019. El desafío, de nuevo, es que baje en el tiempo. Precios cuidados es interesante, digo, se ha relanzado y se ha relanzado con una canasta más amplia, más allá de que están saliendo comentarios sobre aumentos más grandes en algunos productos que los permitidos y demás, pero creo que contribuye mucho. Precios cuidados tiene como dos patas, una es los precios controlados o cuidados y otra es la aplicación del gobierno de precios cuidados, que antes también se llamaba precios claros, que permite a uno ver qué precios tienen los distintos productos en distintos comercios del barrio o de la ciudad donde uno vive, y entonces ir a buscar los mejores precios. Porque cuando hay inflación, lo que pasa es que el mismo producto tiene precios muy distintos en distintos lugares. Con lo cual, una forma de escaparle un poquito a eso, de tratar de no perder tanto con la inflación, es buscar precios. Y esta aplicación de precios cuidados, precios claros del gobierno, tiene toda la información necesario. Uno desde el celular puede mirar los precios de los productos e ir a buscar los mejores precios, armarse listas, hacer comparaciones y demás. Con lo cual creo que parte del efecto de esta política, una parte es controlar los precios y que haya precios de referencia para la yerba, para productos de consumo masivo, digamos. Y otra parte es esto de que los consumidores estemos cada vez más atentos y busquemos cada vez más precios para no legitimar, digamos, subas de precios por encima de la propia inflación, porque hay muchos rubros que los alimentos, por ejemplo, subieron por encima del promedio de la inflación. Bueno, lo mismo los medicamentos, el transporte también, que está más regulado, pero el transporte subió. Entonces, lo que es alimentos, salud, bienes de consumo masivo, si el público está más atento, controla más precios y no paga cualquier cosa, digamos, eso podría moderar un poco la inflación y además, se beneficia a uno mismo. Lo cual, esas son un poco las dos patas, las dos ideas de esta política de precios cuidados, una más de corto plazo de controlar los precios y una más de cambiar un poco la cultura que tenemos como consumidores, de estar más atentos y no ir a comprar donde están más caros, sino ir a comprar donde está más barato y premiar eso un poco, que
que hace que la economía sea un poco más competitiva y que no legitimar, no pagar cualquier aumento de precios, digamos. Claro, claro, eso como consumidores nosotros también tenemos estar más responsables, claro. Sí, un rol que cumplir. Por supuesto. Claro sí. Francisco, ha sido muy claro, te agradecemos muchísimo esta mirada tuya, que sos especialista en el tema, como para ayudarnos también a ir entendiendo un poco más, ir preparándonos para este año, que por supuesto no va a ser fácil, pero esperamos todos que sea mejor que el anterior. Te mandamos un abrazo. Así es, muchas gracias. Un saludo para ustedes. Gracias. Gran abrazo, Francisco. Bueno, un colaborador de Telediario Federal analizando las medidas del gobierno.